vamos a hacer un breve resumen de los atributos de Pablo y de conocimiento un poco fisgón de su vida para saber qué hace y ver, por lo menos, tener un atisbo de cómo es él. Pablo Brandolini Robertone nació en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. No dice cuándo, quiere decir que no nos quiere No avisar en importa. qué año, no importa, no quiere que lo sepa. No, 94. Bueno, ya lo saben. Desde hace 9 años que vive en Rafaela. Es arquitecto por la Universidad Católica de Santa Fe. Él ha realizado diferentes cursos de posgrado, entre los que destaca diseño, teoría feminista y estudios de género de la FADU UBA de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando el curso de posgrado Visualizar y hacer visible, imagen, verdad y evidencia en las prácticas artísticas, de la FADU también, de la Universidad de Buenos Aires, junto a la Fundación PROA. Desde el año 2017 se desempeña como arquitecto en diferentes ramas, así como también en el diseño de mobiliario. Gran parte de su investigación, de su tiempo, está dedicado a la investigación, indagando en la intersección entre la teoría del diseño y la arquitectura y los estudios queer y de género. Sobre esta temática ha dado charlas y talleres en Argentina, Paraguay y Bolivia. El año 2021 formó con Sofía Rosa el grupo artístico Villa Rosa. Desde allí están trabajando en diferentes proyectos, tomando como principal objeto de estudio el cuerpo y el espacio público. Bueno, Gracias. Roberto, tienes la palabra. Él ha sugerido algo antes, ha sugerido que todos los que puedan y las que puedan abran su cámara para que nos podamos ver un poquito. Y los que quieran también, ¿no? No es Sí. obligación. Pero es más lindo, desde ya lo digo, es más lindo poder verles las caras cuando una habla. ¿No me podrían dar un matecito por el aire? Tendrías que tener tu mate allá, Marta. Lo tengo. Ahora que me muestran, yo también traeré mi mate de inmediato. Te doy la palabra, podemos empezar. Y Bueno, no, gracias. algo antes, aunque podría hacerlo también después, pero antes. Yo agradezco mucho, muchísimo la predisposición de Pablo para estar con nosotros ahora, nosotras y nosotros. Yo le agradezco mucho que me dé la posibilidad de hacer que ustedes lo escuchen y que podamos, entre todas y todos, abrir un poco nuestra mirada y entender que el término los otros es muy amplio y que en función de ese término, con esa amplitud tiene que ir y darse nuestro diseño. Esta unidad es justamente para eso, ustedes lo saben, es la unidad dedicada a ver las miradas de lesotres y entender que somos muchos y diversos. Y sobre ese tema tenemos que trabajar también con el diseño. Pablo, un gran abrazo por el aire, no nos conocemos, pero siempre serás Ya bienvenido. nos Ya nos conocemos. conocemos. Y mucho, mucho Que más. no nos conozcamos ya en carne y hueso no significa que no nos conozcamos a esta altura. Sí. Bueno, entonces serás bienvenido a mis cursos ahora y siempre y te esperamos. Un abrazo. Bueno, gracias, Marta. No sé si ya empezaron a grabar. Por favor, empezamos a grabar. Gracias, Keila. Y bueno, gracias, vi más caras conocidas, qué lindo verles. Bueno, repito lo que dije antes cuando estábamos más en la intimidad. Bueno, primero, gracias, Marta, gracias, chiques de San Simón. Ya fui, la primera vez que fui lo pude hacer en persona en el 2019 y me encantó estar allá. El año pasado, bueno, ya de esta forma también. Espero el año que viene poder estar de vuelta allá en carne y hueso. Así que y desde ya también muy agradecida con vos, Marta.
eh, por siempre invitarme también a dar esta clase. Y bueno, esto, les repito, pueden interrumpirme cuando sea, pueden preguntarme lo que sea. A mí no me interesa llegar hasta la última diapositiva, me interesa que podamos charlar. Si digo algo que no se entiende, si digo algo que no saben lo que es, si digo algo con lo que no están de acuerdo, me encantaría que me puedan interrumpir y que lo podamos charlar. Yo le mandé a Marta para que les comparta un artículo, bueno, a los estudiantes de allá de San Simón, como para que si querían leer antes, por ahí también yo voy a ir tomando algunos temas de ese artículo, entonces por ahí también me pueden preguntar y podemos usarlo de excusa para charlar. Así que sin miedo. O con miedo, pero háganlo igual. Bueno, estudios queer y de género aplicados al diseño de arquitectura. ¿Qué género? Yo no sé, Marta, me dijiste que tal vez un poco de esto ya charlaron para saber qué tanto me detengo en esta cuestión por ahí más dura. Tú puedes dar por evidente que lo hemos charlado, pero que a ellos nunca les viene mal que les repitamos algunas cosas, aún Ok, sea por demás, y porque además es bueno que vean y compartan mis miradas. Ellos, te diré que la Facultad de Arquitectura en Cochabamba está tan, no te puedo decir cerrada, más bien diríamos ausente de un debate muy actual. Por lo tanto, esto es algo que en toda su carrera me lo han oído y te lo van a oír ahora a ti. Entonces, perfecto. igual, no importa. Bueno, por ahí vamos a ir a algunas teóricas para verlo de vuelta, pero ahí pueden leer la definición. De esta definición de Scott, lo que me interesa remarcar es que cuando hablamos de género hablamos de relaciones de poder. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por ahí a grandes rasgos, cada persona y cada teórica puede tener alguna definición más diferente sobre el género, pero a grandes rasgos podríamos decir que el género son esa serie de gestos, de lenguajes corporales, de estructuras cotidianas, de movimientos, de estilos construidos social y culturalmente que hacen reconocer, por ejemplo, que una persona es una mujer, que una persona es un varón, que una persona es una, no sé, persona no binaria, marica. Es como es una construcción social, es una construcción cultural eh, basada en un principio en la diferencia que distingue a los sexos, como dice John Scott, pero es más allá de eso. Es movimientos, estilos corporales, dice Judith Butler, ¿no? Entonces son esta serie de movimientos, gestos, estilos repetidos en el cuerpo que pueden hacer que, por ejemplo, a las personas se les pueda eh, radicar como una identidad constante o más o menos permanente en el tiempo. Y a partir de ahí, por ejemplo, hablábamos de relaciones de poder, construir diferencias, construir jerarquías. ¿Y qué es queer? Bueno, esto es más difícil de definir. De hecho, a mí me gusta no definirlo. Me gusta por ahí cómo lo toma Sara Ahmed, que es una autora que recomiendo. Queer es una palabra con historia, dice ella. Queer es raro, queer es extraño, queer es impropio, queer es perturbado. O sea, queer brevemente es una palabra que nació como un insulto en inglés para las personas diferentes en general. Por ahí se empezó a aplicar más para las personas de la comunidad LGBT, pero en principio era para todo lo diferente. Empezó siendo como un insulto esa palabra en el idioma, o sea, en la parte anglosajona, pero eso al español nos sirve como traducción, no tiene ese mismo poder, pero sí nosotros lo tomamos primero desde la academia, desde la teoría tal vez,
como una forma de estudio de la realidad que se desprende de los estudios de género. De hecho, Judith Butler, la que hablamos acá, es un poco la que funda la teoría queer en cierta forma ya en la década del 90. Pero lo que a mí me parece más interesante es qué es lo que produce la palabra queer, qué es lo que se produce a través de hablar desde lo queer. ¿No? Acá esto me pareció interesante del Museo Queer en Colombia. Queer es cuerpo, queer es sexualidad, queer es acción, queer es movimiento y tránsito. Queer resiste identificaciones. Por eso es tan difícil poder definir lo que es queer. Queer es rarito, queer es insulto. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer desde la teoría queer, los estudios queer, la perspectiva queer, aplicada a la arquitectura, aplicada al diseño, es un poco desarmarla, es un poco cuestionarla, es un poco correrla, tratar de correrla del canon a la arquitectura. Es como una primera pata para hacerlo, o la pata desde la que yo lo hago. Porque lo queer básicamente, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, Perdón, solo la portada desde aquí, Pablo, ¿eh? no la mueves. A ver, Ahora, vuelvo. Ahí se ve, ¿sí? pero ahí no. O ¿Se sea, ve? se ve que No, estoy cambiando de diapositiva. no, A ver, voy a ahí cerrar, sí. voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Denme un segundito. Que la tecnología a veces no conspira a nuestro favor. Bueno, voy a poner toda mi pantalla, compartir. Ahí sí, si paso, pasa. ¿Sí? Perfecto, listo. Bueno, esto es lo que estaba mostrando antes. Joan Scott, Judith Butler. Y esto es lo que estaba hablando de qué es lo queer, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que desde lo queer, sobre todo vamos a cuestionar esas cosas que se pretenden eternas, esas identidades que son como estáticas, que puede estar desde el género, desde la identidad propia de cada uno, como también lo podemos reconocer en la arquitectura. Y vamos a reconocer también eso que hablaba Marta, que es esa diversidad de formas de experimentar el espacio, la vida, el cuerpo, la identidad. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve estas categorías, estas perspectivas en el campo del diseño? ¿Para qué les parece? De vuelta, yo les pido que charlemos esto. Que no quiero que se queden solamente con lo que yo tenga para decir, porque lo más probable es que esté muy equivocada en un montón de cosas. Entonces, ¿para qué les parece a ustedes que sirven estas categorías? Un poco ya adelante. Yo me voy a quedar callada hasta que alguien hable. Bueno, sigo yo. Siempre me va a costar sacarles charla a los de San Simón, pero algún día lo voy a hacer. Ese es mi próximo método, mi próximo objetivo en la vida. ¿Para qué nos sirven estas categorías y perspectivas en el campo del diseño? Para cuestionar, sí. ¿Qué específicamente? Probablemente para cuestionar un montón de cosas, pero más o menos podemos tratar de organizarlo. Toda la organización y de vuelta, todo lo que yo les voy a decir es para que lo tomen, lo miren, le hagan un bollito, lo tiren a la basura y saquen sus propias conclusiones. Eso desde ya. Entonces, por un lado, para cuestionar las condiciones de formulación de los proyectos. O sea, cuáles son las bases de las que parten los proyectos para ser construidos, para ser formulados. Y por otro lado, para cuestionar el modo en que lo diseñado, lo construido, funciona como un proceso significante. Cómo se construye sentido a través de todo aquello que ha sido diseñado. Entonces, ¿por qué decimos esto?
¿Por qué es necesario cuestionar estas cosas? Porque vivimos, y desde la facultad de arquitectura, de diseño, y en la vida en general, pero por lo menos desde la forma en la que nos educan, el discurso de la arquitectura y del diseño es neutro. El discurso de la arquitectura no tiene identidad política, no es conflictivo. Yo digo que es, y como nos lo enseñan en historia, es un cuentito. Es un muy lindo cuentito que cierra por todos lados y que siempre tiene como esa cosa buena de que se protege a sí mismo, digo, porque cuando se habla de arquitectura, desde arquitectura, siempre va a estar todo bien. Nunca va a haber ningún problema, porque se cuida a sí misma la disciplina. Y desde esa neutralidad, ¿no? Se dice que hay universalidad, está relacionada a la idea de normalidad, ¿no? Pero no es el caso, ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué decimos con estas condiciones de formulación de los proyectos y el modo en que lo diseñado funciona como proceso significante? ¿Qué queremos decir con esto? Que los edificios nunca son solo edificios, esto que decía antes. Los edificios responden a los fundamentos políticos de las instituciones que los financian, los visualizan y los desean. O sea, atrás de un edificio o de un objeto hay alguien con una ideología, con una forma de ver el mundo, construyéndolo, diseñándolo o pagándole a alguien para que lo haga. Entonces los edificios son manifestaciones físicas de las ideologías a las que sirven. Entonces, y lo que la Facultad de Arquitectura, la educación en general nos intenta contar, hacer ver, es que los edificios son artefactos autónomos en sí mismos. Son simplemente una cáscara y que todo lo que alberga ahí adentro puede, o sea, no importa. O sea, y como dicen acá García Frankowski, los edificios pueden proteger, pero también pueden confinar, intimidar y oprimir. Y el problema es que los arquitectos, los diseñadores, los constructores, los responsables por construir estos edificios, no somos conscientes de estos. Y nos tenemos que hacer responsables de esto, de conocer los programas, de conocer de dónde vienen estas ideas de estos edificios, ¿no? No podemos, por ahí ya me estoy adelantando, pero no importa, no podemos, como también dicen García Frankowski, algún día nos van a pedir que diseñemos una cárcel y no podemos diseñar, o sea, como qué rol qué posición vamos a tomar sobre ese diseño de una cárcel. ¿Vamos a hacer una cárcel más linda y decorada? ¿O no vamos a hacer una cárcel? Nos vamos a negar a hacerlo, por ejemplo. Entonces, ese es el rol político que tenemos que tomar. Y en esta idea de que, de vuelta, conocer las condiciones de formulación de los proyectos, conocer cómo funcionan como procesos significantes. ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Ay, Oscar! Ese es Oscar desde Ecuador. Quiero decir que, hola Oscar, gracias por estar acá. Son las 6 y pico de la mañana en Ecuador, así que mi fan número 1 a partir de ahora, Oscar. ¿Alguien sabe qué es este edificio? ¿O ni idea? Bien, esto es algunos te van a decir que es el templo de Santo Domingo en Cusco, otros te van a decir que es el Coricancha, el templo del Sol en Cusco. Bueno, es las dos y no es ninguna y es un montón de cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Como ha sucedido en toda Latinoamérica y otros lugares del mundo durante la colonización. Ahí estaba el templo del Sol de los Incas. ¿Y qué hicieron los conquistadores, los españoles, cuando vinieron? Tiraron el templo del Sol y encima construyeron el templo de su religión, el templo de Santo Domingo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No podemos decir ahí, no, bueno, yo simplemente estaba haciendo una iglesia, esto es una cosita, unas paredes que no tienen que ver nada con lo que había.
No, ahí había una intención política bastante clara. Vamos a erradicar lo que había antes para poner nuestra impronta, para poner nuestra ideología encima, ¿no? Y cómo funciona como proceso significante. Uno va hoy a Cusco y no ve un templo inca, ve un templo católico. Se construye sentido a partir de ahí. ¿Qué es esto, por ejemplo? Este es un simple plantero, ¿no? No pasa nada con este plantero, es un plantero, no hace nada el plantero. Bueno, este plantero está puesto ahí para que personas no puedan trabajar en la calle, por ejemplo. Digo, lo podemos ver en un extremo de un templo encima de otro, o lo podemos ver acá, más en la realidad, un plantero para que los trabajadores, creo que esto es la calle Florida, en Buenos Aires, no puedan ejercer su derecho a trabajar en la vía pública. Entonces, vemos que no es tan inocente las decisiones de diseño. ¿Qué es esto? Un baño público que incluya también un baño para discapacitados. Perfecto. Yo lo que veo acá no veo un baño, veo 3 baños. Entonces, lo que nos podemos preguntar, que encima en planta uno ve que hay 2 cosas iguales y en el medio algo distinto. Nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué eso? ¿Cuáles son las condiciones de formulación para que eso sea así? Entonces, bueno, podemos ensayar una respuesta. Una respuesta que se me ocurre es que a alguien se le ocurrió que vamos a crear un sistema de clasificación de las personas, que lo podemos llamar sistema sexo-género, y vamos a decir, bueno, hay 2 tipos de personas que no pueden compartir el baño y no pueden compartir un montón de cosas y tienen roles en el mundo diferentes y tampoco se pueden, y no pueden compartir ni donde mean, ni donde hacen del 2, ni donde se maquillan, ni nada, hay que separarlos. Entonces, bueno, este baño es resultado de eso, esas son sus condiciones de formulación. Pero al mismo tiempo, vamos a decir, hay algunas personas que no tienen que no tienen la capacidad motriz de ingresar, por ejemplo, tal vez caminando, o que van a ocupar más espacio para ingresar a esos baños. Entonces, vamos a hacerle otro cubículo separado a esas personas. Otra clasificación más entre las personas capaces y las incapaces, ¿no? Entonces así seguimos clasificando eso. Y eso es en un baño, ¿no? Creamos estas jerarquías que parecen inocentes, pero no, acá este baño, esta planta, construye política, hay una visión política de cómo se organizan las personas, por ejemplo, por su género y por ejemplo, desde una visión capacitista, ¿no? La capacidad, quienes pueden y quienes no pueden, y cómo eso construye diferencia. Bueno, ahí está, es esto. Esto, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones de formulación de este proyecto? Para que en un mismo espacio haya una máquina de coser, parece también cosas de comida, debe ser un lavaplatos, ¿cómo se llama esto? Un lavarropas, ¿cuáles son las condiciones de formulación para que en el mismo espacio esté todo eso? Probablemente de que está la idea de que en la casa existe una persona que se va a dedicar a hacer todo y va a estar siempre presente en ese mismo espacio y le va a ser servil a otra persona que por ahí no va a estar todo el tiempo en esa casa, que va a salir a trabajar, y hay una persona que se queda y cuida de todo ese lugar, ¿no? Que en general, en esos términos binarios que hablábamos con Marta al principio, esa persona que se queda va a ser la mujer y esa persona que se va a ser el varón. Entonces,
la arquitectura es política y el diseño en general, ¿no? La arquitectura es la que organiza las prácticas y las califica entre públicas y privadas, entre institucionales y domésticas, entre sociales o íntimas. Entonces no nos podemos hacer las tontitas y decir, no, bueno, yo simplemente hago que esto sea lindo y ya. O sea, como ya vimos, poner un plantero en el medio de una peatonal es una decisión política. Entonces, desde ahí en adelante no nos podemos como hacerlos, ay, no, yo simplemente hago lo que el cliente me dice. Hay veces que tenemos más opción, hay veces que no, ¿no? Pero no podemos ser ignorantes de esto. No podemos como hacernos las tontas y no verlo. Entonces, esta idea de este discurso de la neutralidad, ¿qué oculta? ¿Qué es lo que produce cuando no vemos estas cosas? Por ejemplo, ¿qué es esto? Esta es la foto que sale cuando yo busco ropa unisex en Google. ¿Y qué es esta ropa unisex? No sé ustedes, pero yo veo ropa de varón, o sea, pensada como ropa de varón en una mujer, lo que podemos pensar que es una mujer, y en un varón. No veo ropa, no sé, unisex. Veo ropa de varón. Entonces, y si miro esto, ahí sí veo ropa de mujer, por ejemplo. Si busco ropa de mujer, bueno, ropa de mujer. Y se ve la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Es que esta neutralidad lo que hace, hay marcas, hay ciertos cuerpos, ciertas personas, ciertos objetos de diseño que tienen una marca, están marcados, por ejemplo, ropa de mujer. Y lo otro es ropa, sin género. Pero lo que se oculta en esa ausencia de marca es que se ocultan las marcas en favor, se oculta la diferencia en favor de un sector de poder. La ropa de varón no es ropa de varón, es ropa. La ropa de mujer sí es ropa de mujer. ¿Se entiende a dónde voy? Siempre cuando se oculta algo, es en favor de quien ostenta el poder, para preservar ese poder. Hola. Sí. Sí, acerca de este tema, buen día. Buen día. La verdad es que no me lo había planteado jamás, pero ahorita que lo ponen, eso es muy cierto. Generalmente cuando vemos algo sin color, por así decirlo, se los atribuyen mayormente a los hombres, ¿no? Y cuando hablamos de muchos colores, hablamos de mujeres. Bueno, antes, porque ahora ya no veo el mundo así, ¿no? Pero cuando antes yo buscaba ropa y mostraba algo que no tenía color, generalmente, ¿no? Y me decían, no, eso es de hombre. Y después venía alguien y me decía, no, pero si quieres puede ser ropa de mujer, puede ser, es unisex, ¿no? Pero sí está ahí la idea de que es ropa de hombre y después ropa de unisex, entonces tal vez podríamos empezar a buscar que la ropa unisex, digamos, puede ser también ropa de mujer. Bueno, eso ahora, sí. He visto un artículo de un hombre ruso, creo, la verdad no recuerdo cómo se llama, y él había empezado a que una vez le dijeron por broma, ¿por qué no se vestía de mujer? Y él lo tomó en serio, y sí lo hizo. Primero se puso faldas, y así asistió a su trabajo. Después hubo personas que se le burlaron, otras personas que sí lo apoyaron, y las personas que sí se burlaron de él le dijeron, tipo, ya vienes con falda, entonces, ¿por qué no te vienes de tacones una vez? Y él lo hizo, pero después se dio cuenta que era algo muy bonito, porque generalmente como la etiqueta de los hombres es algo muy... aburrida. Exacto, eso mismo dijo él. Dijo, las mujeres tienen una amplia gama de colores y estilos de los cuales pueden utilizar. Yo también quiero hacer eso y lo voy a hacer. Y fue como que algo que a las personas que se burlaron de él, después ya le tuvieron respeto, ¿no? Y sí, esto es algo chocante para algunas personas y que deberíamos de tener más en cuenta. Sí, como vos decís,
va cambiando. De hecho, sí hay diseñadores del mundo de la indumentaria que sí ya están trabajando bajo ideas de la ropa no tiene género. Todo está generizado de cierta forma, pero están trabajando bajo una idea de no diseñar específicamente ni para mujeres, ni para varones, ni para, no sé, como diseñando ropa que puede usar cualquier persona, o sea, sin pensar en el género específicamente. De hecho, creo que una de las últimas veces que estuve no sé si la última o la anterior que estuve en Cochabamba, fui a la cancha, quería comprarme un poncho, no se le dice poncho a esto, yo sé, pero cuando agarré este, que es abierto adelante, me dijo la señora que me lo vendía, pero este es de mujer, me dijo. Y yo fue como, pero no me queda lindo, Ruana. Pero no me queda lindo, le dije, y me dijo, la verdad que sí, y me lo llevé. Eh, así que nada, a veces es así de fácil. Bueno, y acá esta idea del... ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¡Nicole! ¿Qué tal? Hola a todos. Un saludo. Aquí voy a empezar a hacer un par de preguntas. Quiero saber qué opinas de eso, ¿no? He estado viendo que creo que en revistas como muy mainstream se está tomando esta idea de utilizar un hombre súper hegemónico y vestirlo de mujer, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Bueno, Harry Styles. Es bastante controversial, ¿no? Desde mi punto de vista es súper controversial, pero quisiera que nos cuentes un poquito tu postura. Mi postura, lo que pienso es que la gente hegemónica siempre siempre va a tener los privilegios de la gente hegemónica. Entonces, un varón hegemónico, todo tatuado y con un cuerpo, eso, hegemónico. Hegemónico quiere decir, ¿no?, que es como está dentro de los cánones de la normalidad, de la belleza. Siempre van a tener los privilegios. Entonces, obviamente, va a pasar mucho más desapercibido o hasta se lo va a aplaudir a un varón que todavía incluso tiene varias notas de la masculinidad necesaria para ser percibido como varón y del objeto de deseo para ser percibido como varón. Entonces, que tenga ropa de mujeres como algo para aplaudir. Pero por ahí alguna persona que ya no cae dentro de los cánones de la belleza masculina, se viste, no hace falta que sea un varón, ¿no? Pero que puede ser percibido como varón, se viste con ropa de mujer y va a ser totalmente... alguien, algún comentario malo en Instagram va a tener. Entonces, nada, eso, las personas hegemónicas siempre van a tener los privilegios de las personas hegemónicas. Se vistan como se vistan, tengan el género que tengan, hay diferentes sistemas de opresiones y privilegios. Acá estamos hablando de género, pero hay un montón de sistemas que coexisten. Claro, porque ahí acotando un poquito, ¿no? Es sí, como un poco vender un poco esto de cómo la heteronorma y la hegemonía puede verse bien en cualquier rol y seguir reivindicando esto, ¿no? Es decir, se visibilizan las otras aristas de posibilidades que puede haber de las personas no binarias o de las personas queer, ¿no? Entonces, bueno, no, de hecho hay un activista no binario que se llama Alok Menov, que siempre habla de esto, que lo pueden buscar en redes. ¿Cómo es esta no binaria? Bueno, esta persona tiene pelos en su cuerpo, es marrón y es una persona con mucho pelo, como un montón de personas que tenemos mucho pelo, y se viste con ropa que podríamos considerar de mujer, femenina, y recibe un montón de comentarios de odio por cómo se ve, porque tiene pelo, porque es marrón, porque no tiene un cuerpo escultural ni nada, y vos ves a Harry Styles al lado, blanco, flaco, muy hermoso, vestido con ropa de mujer, y es como, qué capo que sos, te amo. Entonces, por eso, los sistemas de opresión varían. Había alguien que quería comentar o preguntar algo. Sí, no sigo. Bueno, y esta idea de las marcas entonces también se puede ver en la arquitectura. O sea,
por ejemplo, en los lenguajes de la arquitectura. Si buscamos arquitectura, si googlamos arquitectura, ¿qué nos va a aparecer? Acá, por ejemplo, nos aparecen como edificios bastante modernos, racionalistas, por ahí algo medio anglosajón, y arquitectura clásica, ¿no? Bueno, si buscamos arquitectura exótica, si le agregamos una marca a eso, ¿qué nos empiezan a aparecer? Aparece, por ejemplo, arquitectura del Alto, ¿no? Aparece arquitectura, no sé, parece de la India, como arquitectura de otros lugares que no son precisamente occidentales, arquitectura en madera. Si buscamos arquitectura autóctona, aparece, vemos, no sé, arquitectura en piedra, vemos otro tipo de arquitectura que no está en la idea de arquitectura. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el Partenón no es arquitectura autóctona de Grecia? ¿Por qué, no sé, esta es la municipalidad de Rafaela? ¿Por qué la municipalidad de Rafaela no es arquitectura autóctona de Rafaela? O no es arquitectura, o los edificios racionalistas no son arquitectura autóctona de, no sé, de Europa. ¿Me explico? Hay una clasificación incluso en los lenguajes de arquitectura que pone como, ok, arquitectura es esto y el resto son marcas, el resto es la diversidad. Bueno, entonces esta idea, digo, no sale de ningún lado, sino que este discurso de la neutralidad, bueno, desde la época clásica, desde la idea de Occidente la venimos tratando. Por eso digo, no se queden solamente con la idea de género como única cosa, ¿no? Siempre hay que ser interseccional y hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, desde la perspectiva descolonial, ¿no? Entonces tenemos que entender que estamos hablando en términos occidentales. El género es una construcción occidental. Entonces, por ejemplo, la arquitectura moderna nos habla de estas cosas, ¿no? De que hay como una forma universal de construir y de diseñar, ¿no? De que hay emociones tipo, funciones tipo, personas tipo, hay como un hombre, esto no, Vitruvio, Le Corbusier, todo el diseño puede recaer en base a estas normas y eso va a servir para todo el mundo, ¿no? Y está bárbaro. El tema es que cuando nos empezamos a dar cuenta, esto que decía, ¿no? Borrar la diferencia en favor de los pocos que ostentan el poder. Acá se borra la diferencia desde el punto de vista de hombres cis, heterosexuales, blancos, europeos o estadounidenses, o digo, del norte global, burgueses como con poder adquisitivo, sanos, capaces y todas las cosas que se le quiera agregar, ¿no? Este es el punto de vista desde el que estas personas hablaban, construían su teoría y nos siguen enseñando a nosotros. Entonces esta idea de neutralidad podemos tal vez erradicarla, ¿no? Es borrar las diferencias en favor de unos pocos privilegiados, poques privilegiades. Porque el privilegio no es solamente algo de varones, ¿no? Ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, acá hice un cuadrito que es totalmente falible, que desde el discurso hegemónico moderno, ¿qué vamos a decir? Todas las personas son iguales, tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces, diseño universal, para todos, lo mismo y va a andar bárbaro. Desde el discurso binario o mujeril o de las mujeres, ¿qué vamos a decir? El mundo está pensado desde una visión masculina que no tiene en cuenta a las mujeres y las oprime. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Diseño para mujeres. O pensando en las mujeres. Que bueno, es un avance. O sea, sí, el mundo está pensado desde una visión masculina, pero no solo eso. Y después, siempre va a ser la idea de hombre opresor, mujer oprimida, y es por ahí una visión bastante simple y esencialista de ver las cosas. Entonces, desde la perspectiva queer, de vuelta, esto pueden decirme, no, estás diciendo una boludez, y lo voy a aceptar,
desde la perspectiva queer, que vamos a decir, ¿mujer qué es mujer? No sé qué es eso. No podemos pensar a las identidades como esenciales, como estáticas y totalizadoras. La identidad es una construcción, nadie es igual a nadie. Entonces, ¿qué vamos a empezar a pensar? No hay respuestas correctas ni universales. El diseño tiene que ser situado. El diseño tiene que pensar el momento, el lugar en el que está implantado, para quién se está diseñando, porque si pensamos diseñando en las mujeres, no sé si una mujer que vive en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, va a tener las mismas necesidades y va a ser igual de oprimida que una mujer aymara en el Alto. O sea, no creo que el mismo diseño y las mismas ideas sean representativas, aunque las dos se puedan reconocer como mujeres. No sé, no es lo mismo. Entonces hay que pensar desde muchas más aristas. O sea, una mujer cisgénero, que cisgénero significa que lo de la interseccionalidad, ¿no? Cisgénero significa que el género que te asignaron cuando naciste, por ejemplo, yo nací varón, me asignaron el género varón, dijeron, tenía pito, es varón. Eso es, si yo me sigo reconociendo cuando crezco como varón, bueno, soy cisgénero. Si me reconozco como otro género, soy transgénero, básicamente, y dicho medio mal. Una mujer cisgénero probablemente no tenga la misma experiencia de vida que una mujer transgénero. De vuelta, ahí hay un espectro en el medio también de un montón de cosas para hablar, pero básicamente para que se entienda. No podemos pensar tan totalizantemente las cosas. Entonces, desde la práctica queer, de vuelta, otro de estos cuadros resúmenes que van a estar mal, podemos pensar, se me ocurre a mí, desde dos aristas. Desde el diseño, proyecto, podemos empezar a introducirnos al tema, y desde la experiencia. Perdón, acá, me quedé atrás. Bueno, vamos a ver desde el diseño cómo entramos, desde el proyecto. ¿Qué es esto? Te tienen que decir así rápido, ¿qué es? Una casa. Una casa. Y sí, es una casa, pero hay cosas que nos hicieron reconocer que eso es una casa, ¿no? O sea, hay como una construcción de lenguaje, por ejemplo, que nos hizo reconocer que eso es justamente una casa. Podemos también, otra división simple, podemos hablar del lenguaje y podemos hablar del programa. El lenguaje, el techo a dos aguas, de tejas, las ventanas, la compacidad incluso morfológica, nos dice, esto es una casa. Nos está contando, ¿no? Nos expresa. Y después del programa, ¿no? La planta funcional también nos dice que es una casa, ¿no? Hay un Porsche, hay un ingreso. Esto hablando del ejemplo argentino, ¿no? Porque en cada lugar el concepto de casa el imaginario de lo que es una casa puede variar, ¿no? Pero bueno, hay un Porsche, hay una parte más social, hay dormitorio, uno probablemente para el padre, otro probablemente para un hijo, la hija, y otro para el hijo varón, ¿no? Y un baño ahí en el centro. Eso es una casa. Está. Entonces, ahí, bueno, hay unas condiciones de formulación, lo que hablábamos antes, para que esto sea así, que es la idea de familia tipo mononuclear, heterosexual, donde es necesario que haya un varón que sea la fuerza de trabajo, que salga a trabajar, a servir al capitalismo productivo, y hay una mujer encargada de criar a los hijos, reproducir esa fuerza de trabajo, cuidar a ese hombre que sale a trabajar, cuidar de esa casa. Es como, esto es necesario,
Entonces, pensando en esto, vamos a crear esta casa. Digo, hubieron decisiones institucionales y políticas para pensar esta casa. De hecho, específicamente en esta, ¿no? Porque esto es parte de los planes, ya me voy a meter a otro tema, pero es parte de un plan político de la década del 40-50 en Argentina de vivienda masiva. Entonces hay pensamiento detrás de esto. Y después podemos pensar, por ejemplo, esta es la casa E1027 de Eileen Gray, que es una arquitecta bisexual, pionera del movimiento moderno. Esta casa es del año 27 en Francia. Para referencia, el Petit Cabanon de Le Corbusier está acá a 100 metros. Y de hecho Le Corbusier vivió en esta casa, vandalizó esta casa, hizo un montón de cosas con esta casa. Pero bueno, Eileen Gray, como dije, era bisexual, nunca tuvo hijos, tenía una forma de vida que se corría de la norma de esos tiempos. Obviamente era una mujer blanca, aristocrática, con mucho poder, educada, todas esas cosas. Pero bueno, en los sexos genéricos se corría de la norma. Y ella diseñó esta casa pensando en otra forma de habitarla que se corre de la hegemonía, ¿no? De hecho, en el artículo que les pasé se hablaba de esta casa. Invierte la moral hegemónica, Eileen, en esta casa, cuestionando los valores intrínsecos del programa doméstico. Ella, acá, no crea una casita pensada para que la familia se reúna en el centro, con las habitaciones separadas alrededor, dividiendo en público, privado, no. Ella lo que hace es poner una cama matrimonial, entre comillas, en el medio de la sala, este es el espacio social de la casa, allá atrás está el baño, que no tiene cielo raso, y esto es translúcido, entonces si alguien se va a bañar a ese baño, se escucha la ducha, se ve la silueta de la persona mientras se baña, hay un bar incorporado a este espacio, los límites entre lo público y lo privado dentro de la casa están totalmente disueltos. No es una casa para una familia, lo que entendemos tradicionalmente como familia. Es una casa para una mujer bisexual que le gustaba tener sus visitas, que le gustaba, no sé, tenía una forma de vida que la casa que vimos antes no le iba a servir. Diseñó pensando en otro objetivo de persona, ¿no? Después, bueno, si nos podemos pensar desde la experiencia, Eileen Gray, te amamos, exactamente. Si nos podemos pensar desde la experiencia, hay una base que a mí me gusta partir desde ahí, que es ver al cuerpo como un espacio en sí mismo, ¿no? O sea, el cuerpo se extiende más allá de los límites y fronteras, incluso de nuestra piel. Todo lo que está alrededor nuestro hace parte de esa corporeidad, de esa corporalidad. Entonces, todo lo que esté a nuestro alrededor va a incidir en la forma en la que nosotros nos construimos, nos vemos, vivimos, pero también la forma en la que nosotros vivimos y nuestra presencia en el espacio va a crear y promover cambios en ese espacio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, acá, por ejemplo, este es un video que siempre nos mostraba Griselda Flesler en el posgrado que hice, que es Mark Bradford, es un artista que se filmó caminando en el Bronx, creo, en Nueva York. ¿Y qué pasa? Es una persona negra, es un maricón, que cuando se movía, hoy se le notaba, o sea, en el espacio público se le nota lo maricón. Entonces, la presencia de él en ese espacio genera un cambio en ese espacio. O sea, por ejemplo, genera
que otras personas de ahí lo puedan reconocer como diferente y se genere un espacio de tensión, incluso un espacio peligroso para él, ella o otras personas que estén ahí, ¿no? ¿Por qué? Nos decía Griselda, porque el ángulo de su movimiento de caderas es un poco mayor a el normal. Y como las caderas se contonean un poco más, se genera ahí un clima de tensión que puede llevar a la peligrosidad. Al mismo tiempo yo pienso, no es lo mismo, por ejemplo, acá está Mark Bradford caminando solo. ¿Qué pasaría si hubieran 10 Mark Bradford caminando con él? Ese espacio ya cambia. Si habrían 10 personas contoneando sus caderas ahí. O si no estuvieran, no sé, unos machirulos gritándole cosas. Ese espacio cambia. Es el cuerpo el que hace que cambie ese espacio. Y también, por ejemplo, esto que decía, nosotros estamos creando espacio todo el tiempo y ese espacio nos crea a nosotros. No sé, yo cuando era adolescente, de hecho, bueno, si vieran mi pared acá, es lo mismo. Yo siempre pegaba cosas en todas mis paredes, ¿no? Y todas esas cosas que pegaba de adolescente en las paredes eran cosas con las que yo me sentía reflejado, ¿no? Construía mi identidad a través de eso de que pegaba y pego en las paredes, ¿no? Lo que hay alrededor mío incide en mi identidad y yo incido en lo que hay alrededor mío. Entonces, por ejemplo, la Plaza de Mayo, ¿no? En Buenos Aires. No es la misma Plaza de Mayo cuando están las abuelas de Plaza de Mayo. Diría, después que estuvieron las abuelas de Plaza de Mayo, sus cuerpos, su ronda, no es la misma Plaza de Mayo, con y sin esa experiencia corporal. Y no es la misma Plaza de Mayo en el 2001, cuando se dejó un saldo, no sé, creo que de 30 muertos en las protestas. Y no es la misma Plaza de Mayo cuando es la Marcha del Orgullo, y hay banderas de colores, y hay un montón de gente feliz y tirándose espuma. Y no es la misma Plaza de Mayo cuando se está exigiendo justicia por un travesticidio. ¿Me explico? Entonces el espacio, los edificios son los mismos. Cambia el cuerpo, cambia la intención, cambia la forma de ocuparse. El espacio cambia, aunque los edificios sean los mismos. El cuerpo construye espacio. Desde la experiencia incidimos en el espacio. Por ejemplo, acá el ejemplo de los cines que se daba en el artículo. Los cines que empezaron siendo un espacio para contemplar películas sin decir nada, simplemente voy, me siento y miro. ¿Sí? Perdón que le corte, le quería comentar algo. Sí. En la parte cuando usted dice el cuerpo hace el espacio o el espacio nos hace a nosotros, no sé qué ha pasado, le voy a comentar algo corto. Hace mucho tiempo he entrado a una discoteca en Oruro, que era una discoteca normal. Bueno, estaban haciendo fila tanto hombres como mujeres, pero había un segundo piso y en ese segundo piso, yo sin conocer, subí al segundo piso, la puerta estaba abierta y bueno, después de poco tiempo me daba cuenta que era una discoteca solamente, bueno, para gays se podría decir. Eh, Más que todo habían puro varones y eso me llamaba la atención, pero a lo que va mi pregunta, ¿por qué, o sea, por qué me he sentido más acogido en el espacio de arriba que en el espacio de abajo? Porque el ambiente casi era lo mismo. O sea, el ambiente de abajo era casi lo mismo que en el ambiente de arriba. Lo único que cambiaba era de repente el tema de las luces. Solamente eso, pero el ambiente casi era el mismo. Yo creo que es una pregunta más introspectiva en ese sentido, pero creo que tiene que ver con esto que estamos charlando. Hay que ver cuáles eran, como habría que hacernos las preguntas, cuáles eran las diferencias entre el espacio de arriba y el espacio de abajo. O sea, ahí ya entran un montón de cosas. Una cosa es
las decisiones de diseño, ¿no? Las luces pueden ser diferentes, el espacio construido en sí mismo puede ser diferente, y eso es una primera respuesta. Pero después es ver, que vos decís que eso no cambiaba mucho, pero es ver cuáles, no sé, cuáles eran las intenciones diferentes entre las personas que estaban arriba y las personas que estaban abajo. Cuál era el clima que se vivía, por así decirlo. Invitación a la libertad, no sé, o sea, como ahí ya hay que ver particularmente cuál era la idea, pero yo cuando voy al boliche voy a bailar, voy a pasarla bien. Por ejemplo, yo, no sé cómo era la experiencia en ese segundo piso, pero yo voy a bailar, voy a pasarla bien, voy a estar con mis amigues, y a lo mejor la experiencia en un boliche heterosexual, la gente va a buscar un levante, a buscar, digo, estoy hablando, hipotetizando, no sé si esa era la experiencia ahí, ¿no? Pero hay una diferencia en el cuerpo. Yo la paso mejor en un boliche gay, también hay que ver qué boliche gay, pero porque las intenciones corporales, los lenguajes corporales, la forma en la que la gente está viviendo ese espacio es diferente y resuena mejor conmigo. Pero sí, o sea, hay veces, o sea, uno entra a los espacios y si hay personas diferentes, ese espacio va a ser diferente. Se va a cambiar dependiendo de quién está habitando ese lugar. Por ejemplo, acá, esto es un espacio donde estamos nosotros ahora charlando. Para mí es diferente este espacio si yo no viera tantas caras conocidas como veo ahora. Cuando yo les pedía que también ustedes se activen la cámara, es porque cambia el espacio este virtual si yo les puedo ver las caras a ustedes y si no se las puedo ver, ¿no? Entonces de eso se trata. Y acá volviendo a esto, es como está la presencia corporal, pero también están los usos que se le da al espacio desde la experiencia queer, por ejemplo. El cine, un espacio de contemplación, cuando empezaron a hacerse más masivos la radio, la televisión, el cine cayó como en decadencia, dejó de ser usado, y los hombres homosexuales empezaron a tomarlo como un lugar para ir a encontrar pareja de una noche, por ejemplo. Entonces, el uso del cine pasó de ser un lugar de contemplación casi inmóvil a ser un lugar de acción corporal, o sea, se iba a tener relaciones sexuales al cine, se iba a buscar pareja, y eso incluso después provocó que el programa de ciertos cines cambie, que el cine se prepare para recibir ese uso, ¿no? No sé, entregando preservativos, habiendo un lugar para lavar, un lugar para que los hombres con luces pensadas más oscuras, para que los hombres puedan estar más tranquilos teniendo relaciones sexuales, ¿no? Pero primero vino el uso, y después se adaptó a ese nuevo uso desviado, podríamos decir. Por ejemplo, esta es una casa en Asunción, en Paraguay, donde viven unas chicas de una colectiva feminista antirracista que se llama Casa Fem, y esta es la casa de ellas. Bueno, ahora se mudaron, pero el ejemplo sirve igual. Esta era la casa de ellas. Ahí vivían, hacían sus cosas, comían su comida, pero también ahí daban talleres. También ahí hacían fiestas abiertas para todo público, donde invitaban, o sea, yo me acuerdo cuando estuve ahí, me impresionaba, estábamos tomando tereré, y me impresionaba ver cómo entraba y salía gente de lo que era su casa, pero sí, porque es su casa, pero también es un montón de otras cosas. Ellas cambiaron la forma en la que se habita ese espacio, ¿no? No se dejaron llevar por ese programa que ya estaba preestablecido antes de ellas. Ellas lo intervinieron, lo queerizaron, lo desorientaron, lo desviaron, como le quieran decir, ¿no? Lo hicieron impuro, porque entendían que su forma de habitar era diferente. Y lo tomaron, incluso sin pensarlo tal vez, ¿no? Entonces, otro de estos esquemas que están mal, pero que pueden servir,
Desde el esquema hegemónico podemos decir que está la necesidad, está el uso, está el programa, después viene el diseño y después ya viene el canon. Listo, ahí termina, es lineal. En cambio, desde un posible esquema queer o desviado o desorientado o torcido, están las nuevas necesidades, hay un uso desviado o experimental de algo, una cosa, un espacio. A raíz de eso surgen nuevos programas, surgen nuevos diseños y después nuevas necesidades y sigue el ciclo. O desde ese nuevo diseño, antes de la necesidad puede estar la experimentación y el uso diferente, ¿no? Como no termina esto. Siempre es una prueba y error y fallo y errar y cuestionarse lo que ya está hecho. Por ejemplo, esto es Cochabamba, ¿no? Cualquier calle de Cochabamba es esto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede en la escena? ¿Alguien, alguna cochabambina que me quiera decir? Yo puedo. Bueno, esta es una zona de comercio y en la imagen parece que hay mucha gente tratando de ver algo en ese puestito callejero. Claro, es un puesto callejero donde probablemente estaban vendiendo salchipapas o algo de eso. Esto era el mediodía. Y el puesto callejero está sobre la calle. Toda la gente, ahora un día de sol fuerte, toda la gente está tratando también de agarrar un poco de sombra. Entonces, o sea, como podríamos decir que no está pensado ese espacio, ¿no? Está como improvisado o hecho de la forma en la que esta persona pudo adaptar su lugar para poder vender. Entonces, de ahí podemos tomar alguno de estos dos caminos. Este camino diría, por ejemplo, ay, ya están escuchando a mi perra, molesta mucho, la voy a hacer callar de alguna forma, si no sigo. Si tomamos este camino, ¿qué vamos a decir? Bueno, esta es la ciudad, este es el espacio público, ¿qué necesidades hay? De circular, de ir a comprar, de moverse de punto A a punto B, y eso va a llevar a este diseño, que hay calle, un poquito de vereda, pasan los autos, listo, esta es la ciudad. Adiós. En la ciudad uno se mueve y uno trabaja, y sobre todo en el centro. Si pensamos por ahí de una forma un poco más queerizada, abriéndonos a las otras experiencias, ¿qué vamos a ver? Bueno, acá hay una necesidad, hay un programa diferente, desviado de este programa de ciudad, y podemos darle una resolución desde el diseño. Podemos pensar una ciudad que ampare y que tenga en cuenta este tipo desviado, este uso incorrecto, entre comillas, de la ciudad. Porque de hecho esto está en todas las esquinas de Cochabamba, no es que es la única. Entonces creo que un poco es evidente que hay que pensar teniendo en cuenta esta experiencia desviada de uso de la ciudad. No como en la calle Florida en Buenos Aires que le pusieron un plantero. ¿Me explico? O sea, eso, poner el plantero es seguir acá, arriba. Esto, por ejemplo, bueno, ahí está Oscar, que probablemente sepa un poco más de esto, la marcha de las putas en Ecuador. ¿Qué pasaba? Bueno, desde el 2012 que se hace esta marcha, es una marcha donde se reivindica la libertad estética, sexual de las personas y se protesta contra la violencia de género. ¿Y cómo es esta marcha? Esta actividad. Se marcha por la calle, como es una marcha que podríamos decir, o sea, se encontró que a través de la performance también uno se expresa. Entonces están estas dos cosas. Se marcha, se usa la ciudad marchando, expresándose, y una forma de expresión es a través de la performance, del show, de
Entonces ahí ya hay un desvío del uso de la ciudad, ¿no? Hacer shows en la calle, marchar, protestar, que no es la forma en la que fue pensada la ciudad. Y algo que ocurre una vez al año. Y que encima la mayoría de las veces le llueve, podemos agregar como un problema, por lo que me han dicho, ¿no? Entonces ahí podemos dar una respuesta desde el diseño. Si entendemos esta forma desviada de usar la ciudad, y efímera incluso, podemos dar una respuesta desde el diseño, como hicieron del colectivo Al Borde, que es crear la puta carra loca para que la marcha de las putas se pueda dar, primero que haya un escenario móvil que acompañe toda esa marcha de principio a fin, donde las performances se puedan ver desde todos lados, donde haya un techo por si llueve y que la performance se pueda hacer igual, y que después eso como se pueda desarmar y se pueda usar para otra cosa, ¿no? Es efímero, o se puede readaptar si después hay otra necesidad, ¿no? Acá el diseño está en función de esta desviación del uso de la ciudad. Que cuando está el diseño, listo, esa desviación se toma y después corre el riesgo de que volvamos al mismo camino y que se vuelva a hacer canon, ¿no? Entonces hay que todo el tiempo mantenerlo en movimiento. ¿Cómo estamos de tiempo, Marta? De tiempo andamos bien. Tú puedes usar el tiempo hasta las 10 menos cuarto. Para las 10 menos cuarto de Bolivia, o sea que más o menos una hora nos queda. ¿Sí? Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, igual después quiero que haya tiempo para que, o sea, charlemos, ¿no? Después al final podemos seguir también. Te queda más tiempo. Está. Bueno, igual la hice más corta justamente para que podamos seguir charlando, a diferencia de las de los otros años, que era una cosa eterna. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? ¿Qué nos enseñan en la facultad? A dividir este espacio, ¿no? Al espacio como la moral de la arquitectura clásica y moderna se preocupa por construir una estética que priorice la pureza, un programa que produce la pureza, y que todo sea inteligible, que todo sea muy fácil de ver, de reconocer, de apreciar, de dividir, y crea closets, tuberías, para ocultar todo aquello que no es servil a las representaciones hegemónicas, a lo que ese espacio busca representar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto es un edificio clásico, donde vemos que todo lo que está en blanco, podríamos decir que son los espacios servidos, lo que está en amarillo son los espacios sirvientes. Entonces, los espacios que se piensan y que son los importantes son esos servidos, y lo otro hay que encerrarlo dentro de 4 paredes, que no se vea, porque no es la representación importante que queremos mostrar. De hecho, bueno, en la arquitectura moderna lo mismo, lo importante es esto que está en rojo. Lo otro azul, medio que si podemos reducir su superficie, si podemos ocultarlo, si podemos sacarlo de la vista, mejor. Y es una visión binaria, ¿no? Esto, dividir, o sea, creo que a todos en la Facultad de Arquitectura nos enseñaron esto, dividir entre la parte privada noche y la parte pública día. No sé quién, o sea, hay una compuerta que cierra la casa a partir de cierta hora y no se puede usar la otra parte. Es como un juego directamente. Es como hay un libro de Cortázar que dice que hay un león, un tigre que se va moviendo por las habitaciones de la casa. Bueno, es lo mismo. Hay horas en las que de día hay un tigre en la parte de noche que no puedes entrar. Más o menos. Entonces esto, hay closets y tuberías que se crean para ocultar lo que sucede en la casa. Para ocultar todo aquello que no importa. O sea, esto es necesario que haya un lugar
para que todo esto suceda, para que esto pueda suceder, ¿no? Para que esa habitación tan hermosa, ese estar muy cuidado, pueda existir, es necesario que esté esto. Pero a eso lo ocultamos. Eso, si no se ve, mejor. Y hay veces que se oculta tanto que ni siquiera se diseña eso, que ni siquiera se tiene en cuenta. O que cuando pensamos la arquitectura como un proyecto inmobiliario, es lo primero que vamos a sacar de la ecuación de metros cuadrados, porque si no nos queda muy caro el departamento y no lo podemos vender. Esto, por ejemplo, es una planta de una casa chorizo, vestíbulo, casa de vestíbulo de acá de Rafaela. Y estas casas, en la medida que se iban complejizando, la complejización en general venía de la mano de justamente esta creación de closets. Cuando digo closet me refiero a un lugar destinado para ocultar aquellas actividades, aquellas acciones que no responden a la representación hegemónica, que no responden a la representación, en este caso, de vivienda. ¿Qué es lo que importa en una vivienda? Que haya un living donde la familia se pueda reunir y pueda recibir a las visitas, que haya un estar comedor donde la familia pueda comer junta, que haya un lindo jardín, un buen patio, que haya unas buenas habitaciones donde se pueden dividir los hijos de los padres. Eso es lo que importa. No importa, o sea, después el resto de las cosas, lo que se necesita para mantener ese espacio, se oculta en un closet. Esa idea de closet es de Mark Wigley. Entonces, cuando estas casas, esta es del año 30, si no me equivoco, cuando estas casas empezaron a complejizar, esa complejización vino de la mano de empezar a incluir estos closets y tuberías dentro de la vivienda. Antes eran simplemente una serie de habitaciones sin distinción de uso ni programa, una al lado de la otra. Entonces empezaron a incorporar, por ejemplo, la cocina, el lavadero, no sé dónde está no sé dónde está el baño en esta, igual creo que es este el baño, acá está el baño. Como estas pequeñas partículas enviadas al fondo de la vivienda o separadas hacia un costado, opacas, que no se distingan de los lugares importantes como el hall, el comedor, los dormitorios. Incluso, en general, estas casas de clase media, media alta, tenían servicio como de limpieza, como externo a la familia, pero muchas veces dormían en las viviendas. Y en general eran mujeres de clase social más baja, racializadas. Entonces se creaba un corredor específico para esas funciones, ¿no? O sea, las funciones de mantenimiento de la vivienda por fuera de la vivienda. Y eso es normal. ¿Cuántas casas enormes tienen su escalera de servicio, su lugar de servicio? Porque hay que separar las significaciones, las representaciones, porque ¿qué pasaría si la trabajadora de casa particular, la trabajadora que limpia la casa, circula por el mismo lugar que la familia circula? Se corrompe. Es como incluso hay, desde la heterosexualidad se podría decir que hay una competencia, ¿no? Hay dos mujeres viviendo en esta casa, qué miedo que me robe el marido, ¿no? Entonces hay que separarlo. La familia, la representación de la familia por un lado, todo lo otro lo ocultamos. Acá esto es una intervención que hizo André Jaque, por ejemplo, en el pabellón de Barcelona. Perdón que te interrumpa, Pablo, pero quería hacer una acotación ahí. O sea, igual me parece interesante esa reflexión, ¿no? Que dices de separar los servicios, como si los cuidados estuvieran mal vistos, ¿no? Como si la persona que realiza los cuidados
fuera dentro del nivel jerárquico normal, digamos, ¿no? Normativo en este caso, tuviera que esconderse, no estuviera a la misma altura del resto de la familia. Porque si bien dices, hay estas condiciones de racialidad, a la persona que se le paga por hacer estas cosas, pero no se la trata de igual, ¿no? Entonces es curioso cómo las diferencias mismas en el espacio como que se van extrapolando inclusive a las acciones que realiza el cuerpo. Sí, y eso también nos obliga a pensar en qué condiciones se trabaja, por ejemplo, ¿no? Hola, hola. Como en qué, no sé si este cuarto de lavado de servicio es cómodo y salubre para trabajar, ¿no? Entonces, si no lo pensamos, lo más probable es que sea un lugar inhabitable o de condiciones de habitabilidad muy, muy malas. Y ni vamos a entrar en la discusión de los cuartos de servicio donde dormían, y probablemente en muchos lugares siguen durmiendo las personas que trabajan en el servicio doméstico. Entonces sí, totalmente, es como, de vuelta, cuando es esta jerarquía, estamos poniendo como más importante, como decís Nicole, unas acciones dentro de la vivienda o de la arquitectura y dejando de lado otras. Y si las dejamos de lado, probablemente las vamos a resolver mal o no las vamos a resolver. Directamente no van a aparecer en la arquitectura. Y incluso puedo pensar en dos relaciones diferentes. En este caso, cuando tenés a alguien que trabaja para vos en este tipo de cosas, estás perjudicando a ese alguien, estás, por un lado, menospreciando su trabajo, y por el otro lado, haciendo que su trabajo sea más penoso todavía. Pero si la persona que hace todas esas cosas sos vos, o sea, es una sola persona, como creo que somos la mayoría, directamente no estás no estás pensando, o quien diseña esa casa no está pensando en todo lo necesario para que esa casa, en este caso, se mantenga. Cada vez, de vuelta, encontramos menos casas que tienen un lugar, o sea, los espacios de guardado, por ejemplo, no se diseñan, los espacios para lavar la ropa no se diseñan, en todo caso a veces es un pequeño lugar para poner un lavarropas o una bacha al lado de la cocina. ¿Dónde seco la ropa? En mi departamento de 18 metros cuadrados. Justo me está pasando eso. O sea, no tenemos el secador de ropa y andamos así, ¿no? Las medias por aquí. Bueno, yo tengo, ahora está sin ropa, pero ahí está el tender. Creo que, Mica, ¿querías decir algo? No me funciona. Ay, ¿me escuchan? Sí. Ay, ahí está. No, tenía problemas con el micrófono. Hola a todos. Yo soy de Rosario y acá justamente hace poco estuve en un edificio que directamente tenía esta lógica armada en el edificio. O sea, había 2 ascensores, uno para el espacio, para el personal de servicio. Era una locura, o sea, jamás, yo pensé que el presupuesto era un límite, pero no, había 2 entradas diferentes, o sea, creo que es un edificio aparte no tan de los 60, 70, acá en el centro de Rosario, y tenía una puertita al costado de la puerta principal para que ingrese el servicio, y la tipología de la vivienda está pensada para que la puertita del ascensor del servicio dé a la cocina directamente del departamento y nunca se cruza con el espacio social más importante. Nada, un poco todo esto de lo que después charlaron ustedes. Pero, y las condiciones, o sea, el ascensor que era para el personal de servicio, daba miedo usarlo, o sea, era claustrofóbico, había un tubo fluorescente y nada más, nada, o sea, chiquitísimo, nada, obvio, todo horrible. Sí, en general las condiciones de habitabilidad de esos espacios son como, no se piensan. De hecho, yo he estado en edificios también de esa época o por ahí un poco más viejos, donde el cuarto como con cama adentro, donde el personal doméstico dormía en los departamentos, que en general eran incluso por afuera, tenías que salir del departamento para entrar a la piecita, y piezas sin ventanas directamente. Sí.
Hace poco estuve viendo un ejemplo de una casa, un estudio muy famoso en México que tiene, o sea, la estábamos estudiando en la clase de edilicia porque no es reglamentaria. O sea, no tiene la habitación de servicio, no tiene la ventilación suficiente, o sea, sigue Sí, pasando. pasa que en los planos por ahí le ponen, esto es un costurero, Sí, y tal cual. después... La nomenclatura también es tremendo, o sea, pasa las normativas con una nomenclatura completamente distinta y después se usa para otra cosa. Es todo muy... Bueno, y esto que decía por ejemplo, el ejemplo del pabellón de Barcelona, que no sé si saben, el pabellón de Barcelona se construyó creo que en el 27, cuando lo hizo Mies van der Rohe y Lili Reich, y después se desmanteló, y después en la década del 80 se volvió a construir el pabellón de Barcelona, que es el que hoy existe. Y para construirlo pensaron, quienes lo reconstruyeron, en crear un sótano por debajo del pabellón para destinar todas las tareas de mantenimiento necesarias para que el pabellón siempre esté como el primer día, como el día en el que se inauguró. Incluso un pabellón, ese sótano es como de un acceso muy difícil de llegar, como para que decían en el diseño, como para que después no pueda ser confundido como una sala más de exposición, ni como para que no estropicie el diseño del pabellón mismo, ¿no? Entonces Andrés Jaque lo que hizo en una muestra es sacar todo lo que estaba en ese sótano y exponerlo en arriba, o sea, exponerlo en el pabellón. Porque lo que, como hay Miesas Render Society se llama, si lo quieren buscar, porque lo que nos está mostrando es todo el tejido social necesario para mantener la arquitectura, por ejemplo, para mantener estos espacios. Se está pensando solamente desde este pensamiento neutral, hegemónico, se está poniendo por delante esa imagen de la arquitectura, dejando por atrás todo esto que es necesario para que los vidrios del pabellón de Barcelona estén siempre cristalinos, para que los mármoles siempre brillen, para que no haya ningún tipo de suciedad en el suelo, para que el travertino, si se rompe una piecita, abajo esté la pieza necesaria para volver a restaurarlo. Todo eso, quien va a visitar este espacio no existe, ¿no? Se oculta. Y entonces, esto, como ocultar, perdón. No, está bien. Entonces, desde lo queer, ¿qué podemos hacer? Una idea de lo que podemos hacer es invertir ese proceso, tal vez, como una primera respuesta, ¿no? Como un primer ensayo. Invertir el proceso de eso que estaba oculto, por ejemplo, ese baño, como la habitación opaca por excelencia en la casa, ponerla a la vista de todos, ¿no? Como eso que se oculta, bueno, lo sacamos y lo ponemos en tu cara y en la cara de todos y vemos qué pasa. Y por ejemplo, esto también es un proyecto de Alborde, que es la Casa Jardín, y eso incluso ya salirnos de ese ciclo, este pensamiento lineal, incluso nos hace pensar en otras posibilidades programáticas, ¿no? La ducha, por ejemplo, acá es parte de un invernadero en esta casa. Primero que en esta casa jardín, la ducha, el baño son cosas separadas, incluso separadas de la casa. Hay que hacer un paseo por el jardín para poder ir a usarlos. Y después acá, fantástico, la ducha es también para regar las plantas del invernadero, ¿no? O sea, ya no es una ducha. Y tampoco es solamente un invernadero. Es otra cosa. Lo mismo, esto ya no es solamente un baño, un inodoro. Es como un mirador. Y también es un baño, pero yo quiero ir al baño ahí. O sea, es como una forma en la que
bajo este ejercicio de invertir, de eso que estaba oculto, lo ponemos adelante a la vista de todos, ya empezamos a pensar cosas diferentes, empezamos a desarmar no solo los lenguajes de la arquitectura, sino también los programas de la arquitectura, ¿no? Esto que decía al principio de la charla, los arquitectos nos tenemos que hacer responsables de los programas de la arquitectura. Es lo que tenemos que cuestionar. Bueno, eso es una forma de hacerlo. O sea, acá los arquitectos no están pensando solamente en cómo sostener eso, están pensando en el programa, están pensando en cómo usa esta persona su casa, esta es su casa, ¿cómo la va a usar? ¿Le sirve tener que tenga un baño encerrado en el medio de su casa? O sea, o a lo mejor tiene más ganas de que su baño sea un lugar vidriado, donde cuando se levanta a la mañana y va a ser del 2, pueda ver el hermoso paisaje que tiene alrededor. ¿Me explico? Es pensar en eso, o sea, en que las respuestas van a estar atadas a las experiencias particulares y situadas, y siempre va a haber un ensayo y un error, y que el fallar es bienvenido desde esta forma de hacer arquitectura, porque ahí se descubren cosas. Y como decía esto, ¿no? Se empieza a ver críticamente los programas, donde por ejemplo acá en este es una cabaña que diseñaron de Uso Architects, es un estudio de arquitectura de quitarle el morbo a la sociedad del oculto, dice Nicole. Sí, es como, también es quitarle el morbo al cuerpo, ¿no? Básicamente, o sea, quitarle el tabú, diría, más que el morbo al cuerpo. El cuerpo siempre tiene que ser algo que se oculta, el ano, diría Preciado, tiene que ser algo que se oculta, y acá no hace falta ocultarlo, al contrario, está a la vista. Entonces eso es como un destape del cuerpo, ¿no? Y esto, ver críticamente a los programas. Esta cabaña que diseñaron los de Uso Architects, si no me equivoco, es también su casa, no estoy seguro, pero se llama así, Cabaña del Sinantro Amor, Morada del Teletrabajo. Y acá esto, si me preguntan qué habitación es, no sé qué habitación es. Podría decir, como dice Marlene Guayar, qué habitación está haciendo. Marlene Guayar es una teórica trans, travesti de acá de Argentina. Ella habla de, no sé, no te puedo decir qué soy, te puedo decir qué estoy siendo ahora, en este momento. Bueno, yo puedo decir qué está haciendo esta habitación ahora, desde su programa. Y veo que, por ejemplo, no sé, están a lo mejor en una videollamada, están en una reunión. Entonces, a lo mejor esta habitación ahora está siendo una sala de reuniones. O está siendo, no sé, un lugar para escuchar música. Y también veo que podría llegar a ser un lugar para cocinar, para comer, para socializar. Pero detengámonos en el diseño de los muebles, por ejemplo. Acá esta heladera no está fija. Esta heladera se puede mover para cualquier lado, tiene ruedas, lo mismo todo lo que hay acá abajo, ¿no? Un diseño ahí con rueditas, como para poder correr lo que ahí existe, y que este espacio hoy es una cosa, mañana es otra, y se aprovecha, no se piensa tanto en lo canónico y en lo estático, se piensa en la potencia, en para qué podría llegar a usar este espacio, cómo lo puedo aprovechar, cómo lo puedo modificar para aprovecharlo de la mejor forma. Desde el lugar de diseñadores, ¿qué libertades le doy a la persona que va a habitar ese espacio para que lo cambie y lo use como tenga ganas, ¿no? Esta, por ejemplo, es la terraza de esta vivienda, y es el lugar que se convierte en un cine al aire libre, y también se convierte en el lugar donde tienen videollamadas importantes de trabajo. Fíjense el escenario, ¿no? Como, ok, mi oficina es el bosque. Obviamente es un lugar de privilegio enorme para poder hacer esto, ¿no?
ya quisiera, pero bueno, es parte de ser crítico de esto. Pero a lo mejor en esta línea hegemónica de ver el diseño, la terraza es la terraza. A lo mucho es accesible y le pongo una mesa. No es un cine ni una sala de reuniones bajo los árboles. Incluso también es pensar en no solo concentrarnos, por ejemplo, en la experiencia humana, sino es también pensar en las otras especies, en el diseño, ¿no? Que eso se da para una charla totalmente diferente, pero en este diseño se pensó sistémicamente con todos los seres que habitan ese espacio, ¿no? Es no echar por nuestra intervención a las otras especies, sino incluso pensarlas para que se sigan apropiando e incluso mejorarles el acceso a que se apropien de este sitio. Porque si no también lo que hacemos es, les humanes es, ok, acá vine yo, todo lo que había, todas las otras especies se cagan. De vuelta estas jerarquías, perdón por mi lenguaje tan académico, de vueltas suceden jerarquías. O sea, el género es una forma de establecer jerarquías, pero no es la única. La especie, la etnia, la raza, la clase, la capacidad, el sistema de capacidades son formas de establecer jerarquías. Por eso es importante, como decía Nicole, ser interseccional en el pensamiento, no quedarnos solamente con una parte, no quedarnos solamente con la perspectiva queer y de género, pensar desde otros lugares también. Por ejemplo, y esto es algo en lo que estoy empezando a leer y que me interesa y que creo que la perspectiva queer en ese sentido se interrelaciona mucho, es, no sé bien cómo pronunciarlo, lo chige, creo, que es un concepto... Chixi. Ajá, o sea, eso me dijeron. Cheje, ahí va. Yo sabía que alguien acá lo iba a saber pronunciar mejor que yo. Que es un concepto de Silvia Rivera. Fanática de Silvia también. ¿Cómo? Soy fanática de Silvia. Sí, la verdad que la amamos. Que para quien no la conoce es una pensadora boliviana, es paceña, si no me equivoco, de ascendencia aymara. Y ella habla de esto de, por ahí, Nicole, si sabes más, nos puedes también contar un poco, pero habla de lo cheje como este concepto que conjuga opuestos sin subsumir uno con el otro, juxtaponiendo diferencias concretas que no tiendan a una comunión desproblematizada. O sea, acá nos vamos a lo contrario a lo que siempre se quiso hacer con el diseño, con la arquitectura y con la vida en general, ¿no? Que todo sea sintético, puro, ininteligible, perfectamente reconocible. No. Cheje lo que busca es justamente no evitar los problemas. Porque eso tiene que ver con una cuestión de identidad, porque esto surge para evitar el mestizaje acrítico, ¿no? Ok, son esta sumatoria de cosas que pueden convivir consigo mismas y todo está perfecto y bárbaro, que son problemáticas específicas de lo no occidental, del pensamiento postcolonial, ¿no? Entonces, buscar esta coexistencia de elementos heterogéneos que no aspiran a la fusión, pero tampoco producen un término nuevo, superador, englobante, ¿no? Hay una convivencia conflictiva de elementos en la identidad, y estoy empezando a pensar cómo eso puede ser traducido al diseño, cómo eso convive con el diseño. Una forma en lo que lo explica Nico Cuello, que es un pensador de acá, es esta idea de puntitos blancos y negros como se usa en la serigrafía para poder imprimir fotos. Acá vemos puntos blancos y vemos puntos negros. No se tocan, no conviven, no se unen, no se crea un gris. Pero a veces, desde ciertas perspectivas, uno puede ver como un espectro más grande, se puede ver cómo se recompone un gris. Pero no dejan de estar presentes el negro y el blanco como cosas totalmente opuestas.
¿Se entiende la idea más o menos? Entonces, no sé, se me ocurre pensar cómo eso en el diseño puede convivir y existir, como, por ejemplo, como esta búsqueda de esta autora que habla del color en la arquitectura, hablaba de una disforia de la identidad, pero necesaria en la arquitectura, ¿no? Y en el diseño. Como encontrarnos con un edificio y que nos genere como una problematización, ¿no? Quedarnos mirando un edificio, un diseño y preguntarnos sobre eso. Porque ella, por ejemplo, hablaba de la presencia del color en la arquitectura clásica, ¿no? La arquitectura clásica, el canon dice que es una arquitectura blanca. Y eso es lo que perduró durante, bueno, milenios. La idea de que la arquitectura clásica es blanca. Cuando la realidad es que la arquitectura clásica de los griegos y los romanos era totalmente policromada, estaba llena de color. Pero se creó como este mito, esta narrativa de identidad occidental, de que la arquitectura clásica es blanca, es pura, está asociada también en la idea de la blanquedad racial, y se perduró esa narrativa para poder construir una identidad occidental justamente totalmente inteligible, totalmente reproducible, que no genere una disforia o una problematización, ¿no? Porque también por lo que decíamos al principio, no se ve a la arquitectura griega clásica como arquitectura nativa o exótica. Pensarla con el color es algo de lo nativo y lo exótico. El color no es algo de lo hegemónico. Entonces, por ejemplo, empezar a pensar el color en la arquitectura clásica genera esta disforia, esta problematización de la arquitectura. Y lo mismo se me ocurre pensarlo con la arquitectura, por ejemplo, de Freddy Mamani en el Alto, cómo se conjugan un montón de elementos que justamente le otorgan esta idea de exótico desde la hegemonía, pero se conjugan elementos que podrían ser para la arquitectura hegemónica problemáticos, ¿no? Esta idea de crear una superficie lisa, blanca, de hormigón, y después pintarla, policromarla, es problemático para la arquitectura. Y eso no necesariamente tiene que ser problemático para el quehacer. Se puede hacer igual y buscar incluso esa convivencia crítica. Incluso desde el programa, o sea, es un edificio en altura con un chalet arriba, con una galería comercial abajo, con un salón de fiestas en el medio, donde incluso vive gran parte de la familia extendida. Programáticamente no es perfectamente inteligible la arquitectura, por ejemplo, neoandina o los cholets, como se le dicen. Pero eso me parece que hay una virtud ahí a explorar y una potencialidad, ya no solamente pensando desde el género y lo queer, sino pensando ya también un pensamiento más descolonial incluso en la arquitectura, descolonizar la forma en la que vemos los lenguajes de la arquitectura, pero también los programas de la arquitectura, ¿no? Bueno, y ahora como para cerrar ahí mi último monólogo, dejo las últimas partes del artículo este que les envié, que dejan algunas preguntas que me parecen interesantes, ¿no? Como para que van a lo práctico, ¿no? Porque ya hablamos de un montón de cosas por ahí que iban a lo más abstracto, más concreto. Pero hay algunas preguntas que creo que como diseñadores, arquitectos o personas involucradas en estos temas nos parecen importantes. Que es, por ejemplo, alguna vez imaginé a una persona trans usando un proyecto que yo hice. ¿Cómo funciona la vida diaria de una casa que no tiene un hombre de familia a la cabeza, ¿no? ¿Qué es, esto lo hablamos más temprano, qué es un ser humano universal? ¿Representa a todas las personas que conozco? Busquen el modulor de Le Corbusier o el hombre de Vitruvio y mírenlo. Un segundo, mírenlo.
ese monigote representa a todas las personas que conozco. Acepto, y esto me parece crucial en la práctica, acepto la modificación completa de mi proyecto después de que lo ejecuté, por ejemplo, o el proyecto es una cosa que tiene que permanecer eterna, impoluta, pura. Hacerse esas preguntas creo que son el mejor comienzo. Bueno, lo que dice ahí. Y a través de esas respuestas se expande un significado, ¿no? De lo que concebimos como arquitectura y el diseño, y de cómo la ejercemos a la arquitectura y el diseño. Y esas respuestas después probablemente las puedo volver a cuestionar, ¿no? Pero no nos tenemos que cerrar a esta línea, a este proceso lineal de diseño, sino hay que todo el tiempo estarse cuestionando, que creo que es lo que intenta hacer aquí la arquitecta con ustedes y con su cátedra, ¿no? No quedarse con una sola respuesta, incluso no se queden con lo que hablamos acá, investiguen y busquen o confróntenlo en la práctica ustedes mismos. Pregúntenle a sus otros profesores, háganle estas preguntas a sus profesores de sus otras cátedras, creo que eso va a ser divertido e interesante. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar espacio ahora para que las y los estudiantes hagan algunas preguntas de su interés. Por mi parte, tal vez decirte que en el último tiempo, por muchas cosas a las que me he enfrentado, un libro, sobre todo, que me llamó mucho la atención, que se llama algo así, Foucault no fue a los baños, unos baños famosos en la Ciudad de México. Ajá. Y al leerlo, me he planteado muchísimas preguntas sobre el movimiento LGBT y etcétera de letritas, en relación a el compromiso de este movimiento con lo que pueden ser las grandes desigualdades que vivimos en el mundo. Y ese compromiso es un compromiso que a mí me preocupa fundamentalmente, porque yo, como docente de una universidad pública, tengo un altísimo, pero altísimo interés en que mis estudiantes pongan el foco en una mirada más abierta, más comprensiva de lo que es el mundo, pero que esa comprensión no les lleve a la destructora individualidad y a pensar que los compromisos por un mundo mejor están perdidos, y que pongan el foco, pero con mucha atención, a esto que tiene mi país, eso que lo has mostrado en pequeños flash. Tú conoces Bolivia, a eso que es lo chechi, dicho en quechua. Ella dice lo chechi porque es en aymara, pero yo como quechua te digo lo chechi, lo gris. Y que entiendan que ese gris no elude la pobreza, ni las diferencias, ni las grandes desigualdades en el mundo. Y a partir de ese libro me he cuestionado mucho, y a partir de, además de cosas que estamos leyendo, sobre todo del movimiento de mujeres español y de otros movimientos de mujeres, en torno a un enfrentamiento con lo gay, lo lésbico, por la pérdida de sus compromisos con lo que es absolutamente importante para la arquitectura. El estar situados además en una arquitectura que significa que otro mundo es posible, y que las batallas por un mundo más equitativo y más igual, por niños que vivan en un mundo que les permita tener, no digamos oportunidades en términos de Amartya Sen, así efímeras, que gocen de un mundo distinto, estén en nuestras manos, y de arquitecturas distintas, de casas distintas. Eso es algo que me preocupa mucho, y empiezo yo con las preguntas. Sí, es que para mí el mayor problema es
justamente cuando, que creo que es algo que hoy existe mucho en el feminismo, en el movimiento LGBTIQ, incluso en lo queer, es esta idea de que es la única problemática y la más importante, y que es la madre de todas las opresiones, cuando yo particularmente no creo que lo sea. O sea, yo como puedo estar incluida en todas esas cuestiones, ok, sí, soy maricón, y creo que ahí, porque más o menos paso como cisgénero, soy blanco, soy de clase media, tengo conexión a internet, tengo como... pero por eso digo, si me quedo solamente con mi opresión por persona, no sé, queer, LGBTQ, que creo que sucede mucho, dejo de ver todo eso. Por eso digo que hay que incorporar la interseccionalidad en todas estas cuestiones, ¿no? Primero, ninguna opresión es más urgente que otra, eso creo que como primero, pero como ninguna opresión es más urgente que otra, tampoco puedo dejar de ver todo lo otro, y tampoco puedo dejar de ver cuál es la urgencia y puedo dejar de ver qué es lo que hay a mi alrededor, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé si es muy funcional, digo, en ciertos casos, por eso digo, y hago énfasis en esto de lo situado, y de ver en dónde estamos trabajando y en qué contexto estamos trabajando, para descubrir cuáles son, lo primero que decía al principio, cuando hablamos de género, hablamos de poder, pero no es la única forma de hablar de poder, cuáles son los sistemas de poder que están haciendo injerencia en esta situación en particular. Porque por eso cuando decía esta diferencia de que se habla de mujeres y se diseña para mujeres, hay que ver si la opresión, por ejemplo, que sufren ciertas personas es por ser mujer, o es por ser una persona racializada, o es por ser pobre, o es por ser todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces, como diseñadores tenemos que poder ver eso y poder entender cuáles son las problemáticas del contexto. Porque hacernos las preguntas por el programa, por ejemplo, de la arquitectura, es preguntarnos por esas cosas a grandes rasgos. Incluso si pensamos a pensar en urbanismo, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho hacerlo, por ahí leo, escúchenlo más a Leo, pero porque a mí me cuesta particularmente pensar el mundo con mucha esperanza, a grandes rasgos, pero sí siento que me puedo envolver, y creo que el urbanismo tiene eso, ¿no? El urbanismo suele pensar más macro. Yo elijo por ahí pensar más en lo que está a mi alcance de mi comunidad, ¿no? Pensar en lo que tengo cerca y cómo puedo accionar en eso. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso digo, no quedarnos solamente con lo queer. Es parte, pero hay que ver contextualizadamente, porque de vuelta, yo también hablo desde Argentina, y los problemas que pueden haber en Cochabamba, en Bolivia, pueden no ser importantes, todo esto que estoy diciendo, para el contexto en el que ustedes están. Pero tiene que ser la invitación a preguntarse, bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo puedo mejorar, por ejemplo, el acceso al trabajo y las condiciones de trabajo de esa mujer que estaba vendiendo salchipapas al rayo del sol en el centro de Cochabamba? ¿O cómo puedo mejorar el acceso a la vivienda para personas de la comunidad LGBTIQ, pero no solamente de la comunidad LGBTIQ, personas de clases sociales más bajas, personas de diferentes comunidades indígenas? Esas son las personas, esas son las preguntas que también nos tenemos que hacer, además de estas que tal vez son más prácticas y acá cerca, ¿no? Creo que se tiene que partir de la convicción, como vos decías, Marta. Hay una convicción política y ética que hay que tener para cuestionarse lo que uno hace. No sé si respondí algo de lo que decías, pero tal vez seguí charlando, creo, sobre el tema. Yo creo que sí. Vamos a darle la palabra a, creo que se llama Gustavo, no sé cómo te llamas. Urbanismo. Leo. Bueno, gracias. Gracias, Pablo, por la invitación y me parece que no sabía de todo el contexto de
la charla y me parece súper interesante que estén hablando estos temas desde la propia formación, porque, bueno, nos sucede esto, ¿no? Como arquitectos, como arquitectas, como arquitectos, salimos de nuestras casas de estudio con algunas ideas que responden a los mismos paradigmas que monopolizan el resto de las discusiones sin justamente debatirlos. Así que, bueno, Pablo, siempre agradecido porque nos haces pensar, porque nos seguís haciendo preguntas, y felicitar a quien organizó la cátedra, al espacio. A mí me sorprende la cantidad de coincidencias de las ideas que andan dando vuelta, como decías al principio, sin conocernos, y de la cantidad de preguntas que evidentemente flotan, porque el trabajo de Silvia que rescatás es súper interesante, sobre todo para pensarnos y repensarnos en el contexto de esto que decías, ¿no? De lo queer, bueno, nada más contra esta estructura que no me va a salir la pronunciación, que lo LGBT, ¿no? ¿Cuánto pegamento tienen esas identidades como para tratar de responder a un solo elemento y pretender que esa serie de compartimentos sean una casita? Y me gustó mucho la traducción que hacía Rosa de lo gris, ¿no? Porque mostrabas una imagen que era todos puntos blancos o puntos negros, que quizás entrecerrando los ojos se vuelve un poco gris, pero la traducción en algo gris, como la posibilidad hasta de un tercer elemento, no sé, me queda como dando vueltas la idea esa. Pero por sobre todas las cosas, que hay una cuestión de lenguaje, o traduzco un poco también de tu conversación, y rescato la idea del lenguaje. Porque a mí, por lo menos, lo que me pasaba con las imágenes que contrastabas de, no sé, una especie de Capitolio intervenido contra la arquitectura de Mamani, era qué pasa con el lenguaje de la arquitectura, y particularmente con lo otro que parece siempre interpelar al lenguaje, que es la técnica, ¿no? Y que en este mundo también, que siempre reproducimos binariamente, que podemos pensar la técnica por un lado, el lenguaje por el otro, lo simbólico por un lado, lo material por el otro, parece haber un choque cultural más que un encuentro, porque la estructura, la técnica con la que se construye esa arquitectura no parece responder al lenguaje colorido, ¿no? A mí por lo menos la disforia en realidad me la producía el otro elemento, el cholet, con esa tecnología que no parece responderle, ¿no? Que quizás responde a otras lógicas, y que el color parece un agregado, ¿no? El lenguaje parece un ad hoc a esa estructura. Bueno, no sé, me quedo con esas ideas dando vueltas y como siempre tratando de salir de los binarismos que nos organizan el pensamiento y nos compartimentan. Gracias. Sí, y de hecho en esa cuestión de ese agregado de la pintura, lo que dice ahí Courtney Richardson, que es la que hizo el collage de lo del Capitolio, es que también incluso ahí se establecen jerarquías en la arquitectura, ¿no? Esta idea de la arquitectura, la técnica por sobre ¿cómo es? Lo pictórico, por sobre el lenguaje, es también la volumetría por sobre lo plano, ¿no? O sea, la arquitectura se leyó a Vitruvio, se leyó solamente donde hablaba del volumen, vetustas, firmitas y... ¿cuál es la otra? Y la otra, pero no es...
Sí, eso. Pero no se leyó los 3 libros donde hablaba de estuco, donde hablaba de pintura, donde hablaba de todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿por qué no puede ser más importante en la arquitectura todo el tratamiento pictórico de fachada, por ejemplo? Y interno, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser, no la función sigue la forma, que también podría ser? ¿Por qué no la técnica no está en función de lo pictórico y del lenguaje y de lo que quiero producir? Porque no sería lo mismo ver a ese edificio de Mamani totalmente blanco en el alto que ver todo ese sistema de color, y sobre todo cuando entras. Pero bueno, yo igual ahí tengo más preguntas que aciertos, que respuestas. No sé si alguien, creo que Marta salió de la, no sé si estará teniendo algún problema de conexión. Un ratito. Pero mientras, si alguien tiene alguna otra cosa, una pregunta o para algo para contar. Un poco Adolf Loos se muere, ¿no? Ahí con Orlando Fidelito, creo, viendo estas dos imágenes. Y me parece interesante, acotando un poquito a lo que dicen de los cholets, cómo se puede traspasar una identidad, una idea, ¿no? Inclusive desde los tejidos, desde esa carencia que quizás aquí nosotros en La Paz tenemos de verde, de colores, de matices, ¿no? Y se la puede como que plasmar en la materialización de la arquitectura, como decías vos, Pablito, del programa mismo, ¿no? Es interesante cómo puede convivir esta lógica comercial con la de habitabilidad y se puede contener dentro de un mismo edificio. Me parece que es inclusive las mismas figuras, ¿no? Andinas, estas lógicas neoandinas que vienen desde nuestra cultura, que tenemos como bastante arraigada, se pueden plasmar en esas figuras que vienen juntas. Las series de círculos representan una cosa, ¿no? Como que la misma paleta de colores, muchas veces se representan serpientes, cóndores, que también tienen connotaciones especiales, y creo que ahí hace mucha referencia a lo que te preguntabas de Silvia, cómo se puede vivir el diseño o la arquitectura, en este caso con los cheje, y me parece que es justamente esto, ¿no? Es entender el matiz, es entendernos desde el matiz. Y creo que sí hace referencia a tratar de visibilizar la arquitectura desde estas otras posibilidades que hacen ruido, que incomodan, que molestan, como que a la normatividad que se nos ha impuesto desde la colonialidad, ¿no? También aprender a identificarnos con nuestra identidad y poder plasmarla en lo que diseñamos. Sí, y creo que sí también, en ese sentido, sí agregaría en esta cuestión del lenguaje, no quedarnos solamente con eso. O sea, que creo que a mí me parece súper interesante discutir los lenguajes, porque se crea significado simbólico a través de ello. Pero también, de vuelta, vuelvo al programa. ¿Cuáles son los cambios que se van a ejercer sobre la arquitectura en esta cuestión? Porque, por ejemplo, García y Frankowski, Cruz García y Natalie Frankowski, que lo citaba al principio, siempre hablan del, no sé si conocen el estudio de arquitectura BIG, que hace una arquitectura con lenguajes muy interesantes, y hasta se podrían decir hasta queer, si quieren, el tipo de lenguaje que tienen. Y uno de los últimos proyectos que están haciendo es una estación de policía en Nueva York, una estación de policía como abierta a la comunidad o con vocación de comunidad, ¿no? Entonces puede tener un lenguaje muy interesante y diverso y nuevo y provocador esa estación de policía, pero no deja de ser un edificio destinado al control y represión de la población de ese barrio vulnerable en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Entonces tiene que ser de la mano y tiene que ser, diría primero, ok, pará, una estación de policía, sirve que haga
¿Sirve que pinte de colores a la estación de policía si la estación de policía va a seguir siendo una estación de policía? Entonces es como, de vuelta, hay que ver ahí sí cuál es la urgencia, si de verdad quiero ejercer un cambio que mejore la vida como arquitectos, ¿no? Si creo que como arquitecto tengo la responsabilidad ética de ejercer cambios en la habitabilidad de las personas, creo que ahí está lo que tengo que cuestionar, ¿no? Aparte del lenguaje, que me parece interesante hacerlo. Sí, pero el lenguaje es súper apropiable, es esto que vos decís, o sea, los sistemas opresores y capitalistas y enseguida se lo apropian, enseguida, y hacen un lavado tremendo. Está